A todos quienes nos acompañan, muy buenas tardes. Les vamos a pedir, como ya es de costumbre, apagar los micros para de esa manera no interrumpir la exposición. Al final de la exposición, el doctor Bueno va a absolver las preguntas que existan, que se formulen, o tal vez atender algún comentario que se haga a su exposición. Vamos a esperar un poquito de tiempo, un minuto más, para empezar. Cátedra Judicial aprovecha a todos para darles las gracias por estar participando en sus actividades de todos los martes, que son tradicionales. Como muchos saben, las hacíamos de manera presencial, pero debido a esta crisis que se ha originado con el tema de la pandemia, las hacemos ahora de esta manera virtual y lo estamos haciendo con sujeción siempre al horario, siempre al día, respetando todo esto para hacer llegar de todas maneras puntos de vista, comentarios sobre nuestra actualidad jurídica y de otros temas a nuestros amigos de cátedra, que cátedra antes que un grupo de estudios se ha convertido en una suerte de sentimiento. Y en esa onda estamos todos. Les voy comentando que el doctor Miguel Eduardo Bueno Olazábal es cusqueño, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Cusco estudió en el Colegio La Salle, de modo que es un cusqueño que destaca, un cusqueño que además dicta también cátedras en las universidades, y bueno, hemos tenido a bien esta vez invitarlo para dictar una conferencia que él indicó era de su competencia, de la inquietud que él tiene respecto a los temas contractuales, bancarios, con relación a este COVID-19 que nos está golpeando a todos. Yo creo que ya podemos empezar. Vamos a hacer unas coordinaciones. Un momentito, por favor. Bien, buenas tardes. Estamos una vez más en Cátedra Judicial, como todos los martes a las 5 de la tarde, y en esta oportunidad se va a tratar el tema de los aspectos de la contratación civil y bancaria en tiempos de inmovilidad por restricciones sanitarias. Nuestro expositor invitado en esta oportunidad es el doctor Miguel Eduardo Bueno Olazábal, cusqueño él, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, es nuestro invitado este martes y creo que sin mayor preámbulo vamos a dejarlo en el uso de la palabra a efectos de que empiece su exposición. Les pedimos que por favor apaguen sus micros y al final de la exposición podrán ustedes formular las preguntas que vean por conveniente. Miguel, estás en el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. En primer lugar, muchas gracias por tu gentil invitación y aprovecho la oportunidad para expresarte mi felicitación y congratulación por ser tú en el Cusco una persona que siempre ha tenido inquietudes de carácter académico y que posibilitas este intercambio sobre temas no solo jurídicos, porque he visto que en los últimos tiempos también hay temas de carácter literario, filosófico, y al final esa es la materia que hace que el espíritu siga funcionando. Entonces, no puedo sino felicitarte por estas iniciativas que tienes y agradecerte por la oportunidad que en este caso me brindas para poder hablar de un tema que es sumamente relevante en el momento en el que vivimos, porque hay que considerar lo siguiente: en el escenario del Estado moderno, lo que va logrando la persona, lo que va logrando el individuo con el transcurso del tiempo es un espacio de libertad, un espacio de tolerancia y un espacio de autorrealización y de desarrollo, y el Estado, que es una estructura útil y una estructura necesaria,
marca parámetros dentro de los cuales el individuo puede llevar su vida. Y el debate moderno, el debate de las sociedades contemporáneas, se refiere a cuál es ese espacio de libertad que tiene la persona y cuál es el espacio de regulación o cuál es el conflicto que se puede dar entre el espacio de desarrollo personal y el interés social. Y entonces ahí interviene el Estado o existen mecanismos de la propia institucionalidad que van a fijar espacios para que esto pueda tener un desarrollo más coherente. Y dentro de la expresión de lo que es la libertad, resulta que una de las manifestaciones más importantes es la del mundo contractual. Es decir, cuando hablamos de la dignidad de la persona, en primer término estamos hablando del derecho a la vida y a todos los elementos inherentes a esta dignidad superior. Pero luego también existe el derecho a la expresión, el derecho a la opinión y el derecho, por ejemplo, a decidir qué puede hacer uno con sus recursos, con su patrimonio, y en consecuencia surge el espacio de la contratación, que tiene además una cobertura de carácter constitucional. Es decir, hay un espacio de protección a lo que puede hacer la persona a la hora de decidir cómo es que sus recursos los va a utilizar de una manera o de otra. Y esa gran categoría del derecho a contratar, del derecho constitucional a contratar, tiene a su vez dos vertientes, vamos a decir. La libertad de contratar, es decir, con quién yo puedo contratar o yo voy a contratar, y la libertad contractual, que es el espacio de contenido que yo le voy a dar al contrato en función a los límites máximos que me puede fijar el orden público. Es decir, yo puedo contratar libremente dentro de ese marco. Generar esa relación de intercambios en las cuales lo que yo voy a regular es un intercambio de riesgos en los cuales yo voy a generar unos sacrificios, pero al mismo tiempo voy a tener unos beneficios, es lo que le da la posibilidad de desarrollo a las sociedades modernas. Y nadie mejor que una persona, que un titular de un derecho, que un titular de un patrimonio, para decidir cómo es que hace una mejor asignación de sus recursos. Nunca lo podría hacer de mejor manera una entidad que no tiene la capacidad de revisar esa situación concreta. ¿Y cuál es la otra singularidad que se maneja en el mundo de los contratos? Los recursos, y los recursos son escasos. Y como los recursos son escasos, no se pueden utilizar a cualquier fin que pretenda una persona, porque no puede cubrir todas las posibilidades. Por eso viene la definición clásica de la noción económica, que alude al hecho de que la noción de economía es adecuar los medios escasos a los fines diversos. Yo puedo tener 5, 7, 10 fines, pero capacidad para ejecutar solamente 2 de esos fines. Entonces, yo decido qué es lo que más me conviene y entonces el Estado da un marco de protección, da un marco de respeto a esa situación. Como digo, este es un escenario de evolución porque la historia de la humanidad está hecha de guerras y de comercio, ¿no? Hay momentos de comercio, hay momentos de guerras. Las guerras ahora ya estamos viendo que tienen otras dimensiones, ya no son guerras convencionales, pero así es que a través del comercio se han producido los intercambios y ha crecido el mundo de la economía y el beneficio general. Luego se ha presentado esta situación que ha hecho reflexionar cuál es el verdadero alcance de ese intento de hacer de la Tierra una aldea global, ¿no? Esto de pronto nos hemos acordado que existen fronteras, que existen aduanas y todos nos hemos replegado y estamos en un escenario en el que probablemente se podría revisar el espacio de la libertad que uno tiene para contratar. Ese es un punto que hay que revisar con mucho cuidado porque en nuestra historia ya hemos tenido momentos en los cuales ha habido un intervencionismo estatal, tanto en la libertad de contratar como en la libertad contractual. Y eso genera distorsiones. Sin embargo, en situaciones como las actuales, hay que ver qué otros mecanismos podrían existir para tratar de encontrar una situación que resulte de solución o pretendida solución o minimización de daños, como en el momento en el que nos estamos como el momento en el que estamos viviendo. Y yo quisiera, por ejemplo, simplemente como comentario previo de una situación de intervención estatal, quiero recordar cómo ha sido la historia de los contratos de arrendamiento durante la vigencia del Código del
36 y durante la vigencia del Código del 84 hasta los años 90. La libertad de contratar y la libertad contractual estaban minimizadas en el sentido de que en el caso de los arrendamientos, que antes se llamaban contrato de locación-conducción, para vivienda había una limitación en cuanto a con quién podía contratar yo y una limitación en cuanto a cuál era ese contenido contractual. Y entonces, por ejemplo, no era posible que se cambiara la relación contractual y habían decretos supremos que prorrogaban la duración de esos contratos, manteniéndose el inquilino en uso del bien, y otra variación que existía era el incremento de la renta en función a una determinación del valor de autoavalúo que no podía ser sujeta a una negociación. Y entonces se producían las prórrogas de esos contratos y la intervención del Estado en ese contenido contractual, y así funcionamos hasta los años 90. Claro, hay que hacer la aclaración. Había una razón que era importante, que estaba detrás, y era la ausencia de viviendas propias o la ausencia de viviendas en general respecto de importantes sectores de la sociedad peruana. Entonces, el Estado intervenía, trataba de encontrar una salida, pero esa intervención, si bien podía generar un paliativo y podía generar una situación de beneficio relativo para un colectivo social, aparejaba un perjuicio para otro colectivo social. Y entonces ahí nos encontramos en la dicotomía, que es aquella que yo comentaba al principio, que tratando de solucionar un tema, a lo mejor vamos a generar otro problema. Entonces, la evolución posterior del contenido contractual hace que haya un cierto marco de protección respecto de aquello a lo que uno se obliga por su propia voluntad, ejercitando su poder negocial en absoluta libertad y sometiéndose a aquello a lo que se obligó. Esa es la regla. No quiere decir, sin embargo, que no existan mecanismos que el propio Estado pueda generar eventualmente de manera extraordinaria para ver si es que podría darse una situación en la cual se dé un perjuicio que se pudiera atender, pero siempre va a haber una pérdida, y el asunto es cómo se va a resolver esa pérdida. Alguien va a perder siempre en un escenario como este. Y quiero hacer, antes de entrar en temas más directos de la materia que nos trata, quiero hacer también una comparación en cuál fue el rol de ese Estado intervencionista y el rol del Estado en el último tiempo. En el ejemplo anterior, yo señalaba que el Estado se introducía en el contenido de contratos privados atendiendo a una razón que era relevante, que era la protección de la vivienda de sectores desfavorecidos. La economía ha variado, el país, que tiene muchísimos problemas, igual tiene en el nivel macro una situación notablemente mejor que la que hemos tenido en tiempos pasados, y ese rol de promoción ya no es a través de la intervención del Estado, a través de normas de carácter general que signifiquen incorporarse al contenido contractual, sino que es, por ejemplo, establecer mecanismos, establecer formas, establecer promoción de determinados temas para generar el mismo fin. Antes, los propietarios que tenían bienes, y a lo mejor podía ser un recurso escaso, estaban sujetos a estas ampliaciones de los contratos establecidas vía decreto supremo. Hoy lo que existe es mecanismos de carácter tributario, mecanismos de adecuación, por ejemplo, de las normas procesales para que pueda existir un mercado inmobiliario en el cual los bienes puedan ser materia de arrendamiento o materia de venta. Entonces, se puede ver la diferencia de roles que el Estado ha tenido en un tiempo anterior y que tiene en este momento, o que hasta antes de la pandemia había la idea de cómo se podía promover a través de políticas sin necesidad de meterse en el contenido contractual. Ese es el panorama general, y hoy nos encontramos en una situación en la cual se va lamentablemente a dar una variación en la situación de la economía general y la imposibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos en muchos casos, porque se está rompiendo la cadena de pago. Y aquí se generan dos grandes universos
que podemos encontrar que son los que tendríamos que abordar. Uno primero, que es el que se refiere a la solución de todos estos problemas contractuales por la vía de los acuerdos, porque realmente no existe un mecanismo por el cual se pueda dar una solución general si no es aplicando el marco legal existente y utilizando también los mecanismos legales establecidos que van a tener algunas limitaciones y que no necesariamente van a ser de uso general, como vamos a comentar en un momento, aun cuando hay posiciones divididas respecto de los alcances de unas figuras y de otras. Entonces, el escenario más adecuado es el escenario de tratar de llegar a acuerdos entre quienes celebraron los contratos, considerando las situaciones que se han producido. Porque pensar que la controversia singular generada por una ausencia de solvencia para cumplir con una obligación tiene que ser resuelta por el Estado, puede generar un problema grave y, como dije hace un momento, siempre vamos a tener un escenario en el cual alguien va a perder. Es decir, un contrato regula unos riesgos, significa unos intercambios y de pronto no se puede cumplir en los términos acordados. En consecuencia, alguien va a perder. ¿Quién va a asumir esa pérdida y por qué la tendría que asumir, ¿no? Entonces, por eso digo que la salida pensando desde la perspectiva de un apoyo estatal no podría venir en el contenido mismo del contrato, en la regulación singular de ese contrato, sino en políticas de carácter más general. Por ejemplo, se hablaba hace unos pocos días en la prensa que se estaba planteando la posibilidad, para usar el ejemplo más cotidiano y a lo mejor el que puede resultar más frecuente, de una ley que prorrogara los contratos de arrendamiento. Ya, ¿a quién beneficia esa ley? A los arrendatarios. ¿Y qué pasa con los propietarios? Tenían una expectativa, la expectativa se ve frustrada, entonces funciona plantear una situación de arreglo contractual desde ese punto de vista, resulta complejo. Ahora, los arrendamientos no son iguales. Puede ser un arrendamiento de vivienda, un arrendamiento para una actividad comercial en cualquier inmueble, o puede ser un arrendamiento respecto de un local dentro de un centro comercial que no puede funcionar. Entonces, hay varios supuestos que son completamente diferentes. En consecuencia, yo creo que en este escenario, si bien hay una situación de dificultad en el cumplimiento de los contratos, lo que se tiene que ver es la mejor salida que podría corresponder en cada contrato, y eso pasaría por efectuar, por ejemplo, una renegociación de los términos del contrato o eventualmente hasta una resolución. Y las medidas gubernamentales que se podrían tomar están en función de protección de intereses generales, que implican dar políticas generales que, por ejemplo, van a impedir que se produzca una figura como la del rompimiento de la cadena de pagos. Así, por ejemplo, en otras épocas lo que existía era la condonación de deudas, por ejemplo, de deudas de la banca de fomento, por poner un ejemplo que no es tan lejano, que inclusive en la época universitaria hemos podido ver algunos casos. Esa banca de fomento que implicaba la asignación de recursos de titularidad estatal que eran colocados y que después eran condonados y al final significaban en la práctica donaciones, ¿no? Entonces, esa política no puede necesariamente tener resultados buenos en el largo plazo, con lo que, por ejemplo, resulta una medida adecuada que se habiliten fondos y esos fondos puedan ser canalizados, por ejemplo, para refinanciación de créditos, para el otorgamiento de nuevos créditos para mantener esa cadena de pago, pero no significa que se produzca una disposición de recursos que simplemente sea un dinero que se dona, a diferencia de las otras medidas que el gobierno ha tomado y que sí pueden ser necesarias, como son otorgar bonos de manera extraordinaria y singular a personas que se encuentran en una condición menesterosa. Entonces, ahí viene el espacio de protección del Estado a través de la asignación de unos recursos con los que afortunadamente cuenta el Estado peruano, con los que no contaba en otra época, y al mismo tiempo la facilitación, facilitar
políticas, medidas, recursos para que puedan utilizarse de una manera general, y el ejemplo gráfico que puedo referir es el del sistema financiero, donde sumas de dinero están siendo asignadas a través del Banco Central de Reserva mediante subastas para que las entidades del sistema financiero puedan efectuar colocaciones de sumas de dinero con un spread casi inexistente, de modo tal que se pueda fomentar el uso de esas sumas de dinero, pero en las condiciones de préstamo que tiene que ser retornado, porque ese dinero al final no se está regalando, sino que se está utilizando para que se pueda mantener la cadena de pagos. Entonces, ese es el escenario general. Hay también un problema en el cual no hay consenso, y que es el que se refiere al entendimiento de lo que es la fuerza mayor como efecto desvinculante de un contrato y el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. Como digo, ahí podemos seguramente entre varios de los participantes de la cátedra judicial que diriges, Fernando, podemos tener seguramente algunos puntos de vista discrepantes, porque desde el punto de vista del contenido conceptual, ni la fuerza mayor ni la excesiva onerosidad de la prestación podrían ser figuras que se podrían aplicar en estricto a las situaciones en las que nos estamos encontrando, porque la fuerza mayor hace referencia a la imposibilidad de ejecutar la prestación, pero en el caso del que tiene que cumplirla es entregar una suma de dinero, y estamos hablando de una obligación genérica que hace referencia a que el género no desaparece y hay especie y cantidad, y siempre podría existir la posibilidad de obtener ese dinero, ¿no? No se refiere a la imposibilidad de disfrutar, se refiere a la imposibilidad de ejecutar la prestación. Y en ese escenario resulta irrelevante la situación que pueda tener a nivel económico el deudor, o la situación de interés que pueda tener el acreedor en el cumplimiento de la prestación. En el caso de la fuerza mayor, la salida que existe es la de la insolvencia, y para eso es interesante recurrir a un concepto de la teoría general de los contratos que hace referencia al carácter conmutativo de las prestaciones, para diferenciarlo con el tema de la aleatoriedad de las prestaciones. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la conmutatividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al hecho de que las partes conocen de manera antelada cuál es el contenido y cuál es el alcance de las obligaciones y, en consecuencia, de las prestaciones a su favor y las prestaciones que deben. En eso consiste la conmutatividad. ¿Qué significa eso? Que yo sé lo que voy a dar y que yo sé lo que voy a recibir en el contrato. En consecuencia, si es que yo no recibo lo que esperaba, yo puedo encontrarme en posibilidad de exigir ese cumplimiento o no cumplir con la prestación a mi cargo. O inclusive podría llegar al escenario en el cual decido terminar el contrato, decido resolverlo. En eso consiste la conmutatividad, y podemos poner inclusive ejemplos extremos, como el que podría ser en este momento, se me ocurre, el caso de una venta de bien futuro. La venta de bien futuro es un contrato que tiene un carácter formativo obligatorio, pero sus efectos de perfeccionamiento se van a diferir al momento en el cual exista el bien, respecto del cual yo he asumido calidad, cantidad y alcance de la existencia. Entonces, ese bien, yo he celebrado el contrato y el contrato es conmutativo, es decir, he pagado el precio o parte del precio, y lo que espero es que exista un bien en el futuro, y ese bien tiene que ser de las características, calidades y cantidades que hemos acordado. Lo que estaba tratando de poner como ejemplo, a ver, retomando el tema, para ir en la línea de lo que quiero referir, estoy hablando de la conmutatividad para diferenciarla de la aleatoriedad y para diferenciarla de la situación de imposibilidad del cumplimiento de una prestación originada en situaciones que no están contempladas en la configuración del objeto del contrato, que en consecuencia no me liberan del cumplimiento o no me liberan de la devolución de la prestación que pude recibir. Bueno, entonces retomaba, decía, el bien futuro tiene que existir para que ese contrato que es conmutativo
surta pleno efecto. El código se equivoca al decir que está sujeto a la condición suspensiva de la existencia de la cosa, porque esa sería una venta de bien futuro sujeta a la condición suspensiva, que es perfectamente posible que ocurra. Pero la condición es una figura que está como modalidad del acto jurídico ajena a la voluntad de cumplimiento de la parte. Por eso se somete a esa condición futura e incierta, a esa situación fáctica futura e incierta que no depende del deudor. Por eso es condición. Si dependiera del deudor, ya no sería condición. Entonces, se produce la existencia del bien y en consecuencia se perfecciona el contrato, se completa el pago del precio y se recibe el bien. Si es que ese bien no llegara a existir, por la razón que fuera, por una situación de insolvencia, de imposibilidad sobreviniente, lo que fuera, el vendedor de ese bien que ya recibió todo el precio o parte del precio, no se puede quedar con ese precio porque no ha cumplido con su prestación. Consecuentemente, tiene que restituirla. ¿No es verdad? Entonces, ese es el concepto de la conmutatividad. Yo sé lo que tengo que dar y yo sé lo que tengo que recibir. Yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que voy a recibir a cambio. Esa es la regla de los contratos en general. Tienen un carácter conmutativo. Cuando un contrato es aleatorio, cuando una prestación o las dos, cuando una obligación que se ejecuta a través de la prestación, quiero decir, ¿no? Cuando se configura la obligación de modo tal que su cumplimiento esté vinculado a un evento ajeno e incierto. Entonces ese es un contrato aleatorio. Pongo otro ejemplo. ¿Qué tal si yo compro un bien litigioso? A lo mejor ese bien litigioso en condiciones normales, si no tuviera el problema de su titularidad que está en discusión, yo lo podría comprar a $1 millón. Pero como hay una situación de litigiosidad, y es posible que mi vendedor al final no termine con la propiedad en su esfera patrimonial o no la mantenga en su esfera patrimonial, quiero decir, pero me lo está vendiendo, yo se lo compro al precio que me ofrece, 200,000. El bien normalmente vale $1 millón, pero yo se lo compro a 200,000 porque hay un evento de aleatoriedad y estamos acordando en función a ese evento de aleatoriedad. Yo voy a recibir un bien sobre cuya titularidad pende una discusión judicial que a lo mejor va a ocasionar que esa transferencia no se perfeccione. Y estoy pagando un precio que es notablemente menor que el que yo pagaría en condiciones ordinarias por ese mismo bien si no tuviera esos problemas de titularidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos posibles escenarios. El primer escenario, yo adquiero el bien y no hay ningún problema sobre la titularidad que sobrevenga por esta situación aleatoria de litigio. Yo consolido la propiedad. Y en el otro escenario, lamentablemente, se produce el evento que habíamos contemplado a la hora que configuramos el contrato y pierdo ese bien que he adquirido porque su titular estaba en el litigio previo en el momento que me lo vendió. Van a pasar dos cosas. Si yo recibí el bien a ese precio diminuto, yo no le puedo decir al vendedor, oye, no, mejor dicho, el vendedor no me puede decir a mí, te has quedado con el bien a una cantidad muy pequeña, ya se solucionó la situación de la discusión de la titularidad. En consecuencia, me tienes que reembolsar una cantidad. Ya no va a ser el millón que sería el del valor comercial, pero sí me das 500,000 más para que sean 700. Yo le diría que no, porque hemos sometido el objeto de ese contrato a un evento aleatorio que no depende de la voluntad de los contratantes. Y al revés, ¿qué tal si no se perfeccionó la transferencia porque había el evento de la aleatoriedad y yo ya pagué los 200,000? Yo no puedo ir a decirle al vendedor, oye, el bien que me has vendido no me lo has transferido al final. Sí, pero hemos acordado que había una situación de juicio, pero por eso te lo ofrecía 200. Lo siento, me tienes que devolver esos 200. Y él me diría, no te los devuelvo y si quieres me demandas, porque hemos acordado que ese sea el objeto del contrato. Entonces ahí, por contraposición a la figura anterior, se ve claramente la figura de la aleatoriedad versus la conmutatividad. Entonces, esa es la aleatoriedad que está contenida en la configuración del objeto del contrato. Ahora, hay una aleatoriedad fáctica que se da siempre, pero que no tiene efecto jurídico en cuanto al cumplimiento, a la liberación o a la restitución. Y es que, por ejemplo, yo
para volver al primer ejemplo, yo estoy vendiendo un bien futuro y, a través de contratos conmutativos y no puedo completar el edificio de departamentos que he estado vendiendo por maquetas porque resulta que por la restricción del comercio, un barco que traía acero de la China, digamos, paró en un puerto de Estados Unidos y fue embargado, por hablar imaginariamente, ¿no? Ese barco. Entonces, yo ya no tengo el acero que me sirve para la estructura del edificio que pretendo construir con departamentos en cada piso, que además ya he vendido como bienes futuros a través de maquetas. Yo en concreto no tengo el acero, pero me han pagado todos el precio. Yo no les podría decir a mis compradores, oigan, como ustedes se han enterado por la dificultad que existe entre Estados Unidos y China, el cargamento de acero que iba a llegar al Perú ha sido embargado en un puerto de San Francisco y en consecuencia yo no voy a poder construir el edificio y en consecuencia no les voy a devolver el dinero porque no es por mi voluntad que ese barco con el cargamento de acero no ha llegado al Perú. Es un evento de aleatoriedad, por supuesto. A la hora que yo contraté ese acero, ni siquiera imaginé que iba a haber el problema del confinamiento mundial y mucho menos que ese cargamento iba a ser embargado imaginariamente en el ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, ¿son eventos aleatorios? Sí, pero no son eventos que configuran el contrato y en consecuencia esos eventos no pueden generar situaciones de irresponsabilidad respecto del cumplimiento de las prestaciones. ¿Por qué hago todo este marco general? Para comentar la situación en la que estamos en este momento. Como digo, un contrato lo que genera es un intercambio de riesgos, un intercambio de patrimonios, un intercambio de beneficios que genera sacrificios al mismo tiempo. Entonces, yo sé qué voy a dar y yo sé qué voy a recibir. Y, como he referido al inicio también, el mundo de los contratos es un mundo central en el espacio de la libertad de las personas. A través de los contratos, a través del comercio, a través de los intercambios, se realizan los fines de las personas de una manera mucho más notable que cuando interviene el Estado. Cuando interviene el Estado hay un factor de distorsión y es que el Estado nunca puede saber qué es lo mejor para mí. Vuelvo al ejemplo que ponía al inicio Fernando, cuando, por ejemplo, decía, a ver, yo tengo 100 soles y con esos 100 soles, supongamos que no estamos en confinamiento, ¿no? O bueno, no estamos en aislamiento obligatorio, legal obligatorio, no confinamiento, porque ya nos han aclarado que esa no es la palabra. Digo, yo tengo 100 soles. Con esos 100 soles yo puedo hacer varias cosas. Podría ir al cine a ver una película y comprarme algo de comida. Podría comprarme un libro. Podría ir directamente a cenar con esos 100 soles, supongamos. O podría comprarme cualquier bien. O sea, yo tengo 4 fines posibles, pero tengo recursos escasos. Solo tengo recursos que me permiten realizar uno de esos 4 fines. ¿Quién va a decidir mejor que yo cuál es ese mejor fin que yo pretendo? No lo puede hacer el Estado, lo voy a hacer yo. Yo quiero ir al cine, voy al cine, pero el Estado no me podría imponer que yo compre comida en tal sitio, porque yo quería ir al cine. A eso quiero referirme cuando digo que la noción del mundo de la contratación es una expresión de la dignidad de la persona y que es la persona la que puede mejor utilizar sus recursos para buscar el mejor fin que pueda tener ese recurso. Si yo tengo una casa y quiero venderla, ¿por qué la quiero vender? Porque quiero hacer que esa suma de dinero se haga líquida. ¿Por qué? Porque con ese dinero voy a pretender adquirir otros bienes o realizar actividades diversas. Pero yo estoy dispuesto a vender ese bien por una cantidad mínima. Si es que logro venderlo a una cantidad mayor en buena hora, pero no lo voy a vender por debajo de esa cantidad mínima. Y al revés, ¿qué tal si yo soy el comprador? Yo estoy dispuesto a comprar un bien, tengo el dinero, pero ¿por qué quiero el bien? Porque ese bien me resulta más favorable a mis intereses en mi patrimonio que esa suma de dinero que ya la tengo. Pero ¿qué es lo que voy a pretender? Pagar la menor cantidad. Sin embargo, hay una cantidad mayor que yo puedo pagar, pero hasta un límite. Yo como comprador no voy a pagar un sol más de determinada cantidad. Ya no lo compro, me quedo con el dinero. Yo como vendedor no voy a venderlo
a un sol menos de determinada cantidad, me quedo con el bien. Entonces, en ambos casos, yo estoy utilizando un recurso para maximizar su uso y su beneficio. Entonces, el mundo del contrato es un mundo importantísimo, así como el mundo de la opinión personal, el mundo de las convicciones, el mundo de las creencias, es importantísimo. Y el mundo de la libertad de contratar es sumamente importante. Entonces, hemos celebrado diversos contratos de toda índole y nos encontramos con una situación como la que estamos viviendo en el mundo en general y en el Perú en particular. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para esas situaciones? Bueno, yo creo que el remedio es casuístico o el remedio es por sector. No creo yo que el mecanismo sea uno de intervencionismo estatal para los contenidos contractuales. Sí creo que, como se está haciendo, los mecanismos deben aludir más bien a mecanismos de políticas generales, marcos conceptuales, para que los propios interesados traten de encontrar una salida que sea la más adecuada, porque en la ejecución de los contratos vamos a encontrar situaciones de imposibilidad, pero que estas imposibilidades no guardan relación con las figuras clásicas contenidas en el contrato, sino simplemente escenarios en los cuales podemos readecuar, reestructurar el contrato o podemos finalmente darle un fin a ese contrato, podemos terminar ese contrato, lo resolvemos. Esos son los caminos singulares y casuísticos que yo encuentro que son los que se tienen que seguir. Yo no creo que sea posible que se dé una ley que, por ejemplo, prorrogue los contratos de arrendamiento en general, o una ley que diga, como la enseñanza se ha vuelto virtual y las expectativas de los padres y de sus hijos eran tener asistencias al local del colegio y clases e interacciones presenciales, y ahora todo es virtual, hay que hacer un ajuste, y ese ajuste que salga por una norma, eso es imposible. Entonces, ante la situación que existe, la mejor salida es la salida precisamente vinculada a la existencia del contrato, que es la salida de la autonomía de la voluntad, dentro de un escenario que desde luego es complejo porque nosotros tenemos una institucionalidad bastante limitada, ¿no? No vamos a decir que el Perú es un país que está consolidado en varios niveles. Yo creo que hay varias cuestiones de fondo que de cara al bicentenario tenemos que solucionar. Somos un Estado absolutamente precario en muchas cosas. La cuestión de la precariedad del Estado peruano se puede manifestar simbólicamente en situaciones como estas, ¿no? Los 3 edificios representativos de los poderes del Estado que se encuentran en la zona del centro de la ciudad de Lima, los puede visitar uno de día, cuando no hay el aislamiento, pero les aseguro que bien difícilmente una persona en su sano juicio y sin riesgo de seguridad personal se le va a ocurrir caminar libremente a solas o inclusive acompañado por las inmediaciones de esos 3 edificios. Nadie va a caminar por el Jirón Azángaro al lado del Palacio de Justicia, ni se va a ir para atrás hacia Abancay, nadie va a caminar por los barrios altos al lado del Congreso y nadie va a ir a la espalda del Palacio de Gobierno camino al RIMAC, porque probablemente va a ser asaltado. O sea, el Estado peruano ni siquiera puede asegurar simbólicamente la seguridad de los espacios, de los edificios donde están concentrados simbólicamente también los 3 poderes. Tenemos un problema que es más o menos grave, que se refiere a la informalidad. Ahora, también hay que ver eso. La informalidad es consecuencia de la imposibilidad del Estado de solucionar situaciones, porque es el individuo que en su necesidad de lograr cosas se abre camino él solo, y ese es el origen de la informalidad en el Perú. ¿Cuál es el problema? Ese es un desborde originado por la insuficiencia de la atención estatal. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que en ese desborde, como el individuo se ha hecho solo, siente que puede hacer cualquier cosa y no siente obligaciones. No paga tributos, va por libre, rompe las normas. Entonces, somos un Estado con mucha informalidad. El dinero que circula en el país no está bancarizado. Menos de la mitad del dinero que circula, del circulante que existe en el Perú, está legalizado, bancarizado. El otro dinero es informal, producto del comercio informal, que tiene el segmento de la evasión, pero también está circulando dinero que
viene de la tala ilegal, de la minería ilegal, inclusive del narcotráfico, bueno, en mayor medida del narcotráfico. Entonces, ese escenario que tenemos nos complica notablemente, tenemos instituciones débiles y tenemos precariedad en algunas cosas. Afortunadamente, la bonanza de los bienes que el Perú ha vendido en épocas recientes ha generado que haya y un mejor manejo fiscal, ha generado que existan unas espaldas que hoy, por ejemplo, nos han permitido como Estado asignar solidariamente estas sumas de manera extraordinaria, que en condiciones ordinarias el Estado peruano no habría tenido. Pero al lado de esa situación, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, una salud precaria, una salud digna del tercer mundo, ¿no? Tenemos, podemos celebrar en el sector financiero, por ejemplo, contratos de primer mundo. Podríamos celebrar contratos, o podemos celebrar, en la práctica lo hacemos, contratos exactamente iguales que los que se celebran en Nueva York, en Londres, en Madrid, en Tokio, de ese mismo nivel de complejidad y de cuantías relevantes. Pero al mismo tiempo, saliendo de cualquier ciudad importante del Perú a poquísimos kilómetros a la redonda, pasamos al Perú arcaico, al Perú atrasado, al Perú olvidado y desatendido. Entonces, tenemos una situación sumamente compleja en la cual tenemos que solucionar situaciones, pero esas situaciones no se van a dar solamente por la intervención del Estado, sino tiene que ser por la acción de los particulares. Y en el mundo de los contratos, la mejor salida, creo yo, es la solución de los conflictos por acuerdos, porque si no, cuando se restablezca la actividad de la Administración de Justicia, que ha de ser en los 30 días, y hay todo un cronograma, una primera semana que se reciben determinados recursos, estamos en el plan de digitalizarnos, etcétera, ¿qué es lo que vamos a recibir? Un aluvión de situaciones en las cuales probablemente lo que vamos a discutir son aspectos que a lo mejor podríamos arreglar de una manera previa, sin necesidad de recargar el Poder Judicial, la actividad jurisdiccional y sin el espacio de someternos a situaciones de incertidumbre durante la duración de estos procesos. Bueno, ese es el panorama general que quería compartir, Fernando, y si te parece pasamos a hacer preguntas, comentarios sobre lo dicho y sobre otros temas vinculados al mundo de los contratos. Bien, Miguel, en principio, muchas gracias por tu participación, te lo agradece Cátedra Judicial, creo que ha sido bien ilustrativo, es tu punto de vista, tus argumentos, y de eso se vale Cátedra para que las ideas circulen, las ideas estén en constante movimiento, y entonces también nos ayuden a sentar muchos conceptos y seguramente a revisar otros que podríamos haber tenido como verdades. El público que nos atiende va a hacer algunas preguntas. Por ahí veo a un viejo amigo común, Fausto Salinas, quien nos va a hacer una pregunta. Fausto, ¿puedes abrir tu micro y haces la pregunta? Muchas gracias, Fernando, y felicitaciones a Miguel. Se me escucha, ¿no es cierto? Perfectamente. Sí, Fausto, sí, Fausto. Por si acaso, el doctor Fausto está desde Urubamba, por si acaso. Nos llama desde Urubamba. Yo tendría dos coincidencias con Miguel y quisiera plantearle una interrogante que podría ser discrepante a su punto de vista. Las coincidencias son muy sencillas. Yo creo que el enfoque de Miguel es apropiado porque nos ha traído dos ejemplos muy ciertos de lo que el manoseo estatal sobre los contratos ha generado a lo largo de la historia. Manoseo de la contratación de arrendamientos generaba tugurios. Libertad en la contratación para los arrendamientos generó nuevas viviendas y prosperidad en el crecimiento urbano de las ciudades. Primera coincidencia. La segunda coincidencia tiene que ver con que las experiencias nos muestran que la fatal arrogancia de los planificadores siempre los tienta a que el Estado meta la mano en la regulación y en los contratos mismos. Y esto tiene consecuencias funestas en todo el orden de cosas. Entonces, esa es una segunda coincidencia. Lo que plantearía yo más bien tiene que ver con los mecanismos de salida. Coincido con Miguel en que hay que buscar mecanismos contractuales y de acercamiento entre las partes para resolver esta crisis. Sin embargo, creo que, y ahí puede estar la discrepancia, creo que el sistema civil, desde Roma, desde la antigüedad, ya tiene instituciones previstas para estos casos.
El 1315 y el 1317 de nuestro Código Civil, que regulan el caso fortuito, la fuerza mayor y la, digamos, exención de indemnización y de responsabilidad por estos escenarios, que están contemplados en un título expresamente referido a la inejecución de obligaciones, va a abrir un escenario de discusión que Miguel hace bien en decir que no debiéramos trasladar a la instancia judicial, pero que las partes van a tener como argumento para poder discutir frente, por ejemplo, a entidades financieras, frente a acreedores, por un escenario catastrófico como el que tenemos y que estas normas permiten. Hemos escuchado un razonamiento bien interesante de Miguel sobre la conmutatividad. Sin embargo, creo yo que el tema de la inejecución y sobre todo del caso fortuito, de su naturaleza, y de la fuerza mayor para el periodo específico de la cuarentena, que es impuesta por mano militar y por el gobierno, podrían abrir una discusión sumamente importante para las partes contractuales. Ese nada más mi aporte. Felicito como siempre a Cátedra por estas discusiones y felicito a Miguel por el interés, el esfuerzo de explicarnos de manera tan didáctica tantas cosas, y veo a algunas otras personas, colegas y amigos, también los saludo. Muchas gracias, Fernando, y eso era todo. Gracias, Fausto. Miguel, estás en el uso de la palabra para poder contestar la pregunta o la inquietud de Fausto. Bueno, perfecto. Yo creo que más bien es una coincidencia. Yo estoy de acuerdo en que existe el mecanismo de la fuerza mayor, concretamente para verificar las salidas en algunos de estos casos. Tal vez el punto de vista que podría ser de un matiz diferente es el que se refiere a creer que en todos los casos va a ser posible hacer uso de la fuerza mayor. Y por eso yo estaba poniendo ejemplos referidos al hecho de la insolvencia que genera una situación de incumplimiento para mí porque yo no tengo los medios, pero yo me he obligado a cumplir una obligación, por ejemplo, de entregar una suma de dinero, y mi co-contratante, por ejemplo, me ha entregado un bien para que yo pueda disponer del mismo. Entonces, esa sola insolvencia no me va a generar unos espacios para que yo, por ejemplo, pueda continuar en la ejecución del contrato sin cumplir con mi prestación y, por ejemplo, para quedarme con el bien. Y en general, en contratos de una mayor complejidad, lo que vamos a tener como salida ante la imposibilidad del cumplimiento del deudor de las obligaciones a su cargo es ir, por ejemplo, a la figura de la insolvencia. Y por eso quería enlazar el tema con la figura de la conmutatividad para distinguirla de la aleatoriedad como elemento configurante del contrato, que es diferente de la aleatoriedad fáctica que todos sufrimos todos los días porque estamos sujetos a eventos absolutamente inciertos, pero cuya ocurrencia no nos libera de cumplir con una obligación. Y aplicado el tema de la fuerza mayor, desde luego, lo que podría acontecer es que uno se libera de indemnizar, pero el contrato se podrá resolver, por ejemplo. Desde luego que se puede aplicar, sin embargo, el matiz para mí está en que no en todos los casos de esta figura vamos a estar en un escenario de fuerza mayor. Porque, por ejemplo, estamos en una situación temporal, a lo mejor podemos ponernos de acuerdo para regular lo que va a pasar en estos meses, pero podríamos estar en un contrato vinculados, en un contrato de duración que sea de mayor extensión de tiempo y que esta situación, que solo es temporal, tampoco nos habilite para efectuar una discusión, ¿no? Eso para el tema de la fuerza mayor, donde sí me parece bastante complicado que encontremos un espacio, no lo mencionó Fausto, pero aprovecho para comentarlo, es el tema de la excesiva onerosidad de la prestación, porque la excesiva onerosidad de la prestación no tiene nada que ver con la situación de la parte, sino con la posibilidad de que se pueda cumplir o no con la prestación. Lo que pasa es que ahora ha devenido en una situación de mayor onerosidad. Entonces, mi insolvencia no tiene nada que ver con que yo pueda cumplir o no cumplir. Ese es otro escenario. Entonces, coincido con Fausto también en el tema que la mejor salida ha de ser la revisión de los términos contractuales entre los propios interesados, que son los que mejor van a poder regular el conjunto de relaciones contenidas en su contrato, porque resolver el contrato es la última salida y al final todos van a perder. Lo que sí resulta inadmisible, y también lo señaló Fausto, es que a través de mecanismos de planificación, de intervención, se pretenda regular de manera general una situación que de todas maneras
va a tener perjudicados. Y entonces, para concluir en este punto, en el escenario en el que nos encontramos, lo que hay que ver es un control, por decirlo así, que es una forma frecuente de usar estos términos, una suerte de control de daños. O sea, tenemos que encontrar el escenario que sea menos complicado, siempre pensando en la posibilidad de continuar, si es que es posible todavía el interés de las partes en llevar adelante este contrato, aplicando el principio de conservación del contrato y ajustando la situación de prestaciones temporales, ¿no? Porque esto va a tener un tiempo, pero luego habrá un rebote de la economía y saldremos del hoyo. Entonces, hay que ver contratos que son de duración o contratos que tienen una situación de inmediatez. Eso diría. Gracias. ¿Alguien que desee preguntar? Dos participantes levantaron la mano. Los estoy tratando de ubicar. Miguel Ángel Farfán, ¿te parece? Por favor, puedes preguntar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Miguel. Quería tu opinión, estimado Miguel, respecto específicamente al contrato, por ejemplo, de servicios educativos y a la aplicación de la fuerza mayor respecto al último párrafo del artículo 1316, que es algo que se está utilizando mucho ahora para analizar este contrato. En virtud de este razonamiento, el prestador, es decir, la entidad educativa, está imposibilitada de cumplir aquello a lo que se ha obligado, es decir, a una educación presencial, y está haciendo una educación virtual, a distancia. Por tanto, incluso hay una norma que ha salido hoy día, ¿no? Que los centros educativos tendrían que cobrar, tendrían que reducir la pensión, la contraprestación, a lo que efectivamente están brindando. En este caso, porque tú dices que no se puede aplicar, no se aplicaría en todos los casos la fuerza mayor. ¿A tu juicio, en este caso, se puede aplicar la fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación o en contratos similares en los que puedo cumplir la prestación pero solo parcialmente? Esa sería mi pregunta, apreciado Miguel, y aprovecho para saludar. Miguel, puedes contestar la pregunta. Gracias, Fernando. Miguel, también es un gusto para mí saludarte a la distancia. Y efectivamente yo considero que este sí sería un supuesto en el cual podríamos aplicar la figura de la fuerza mayor. Ahora, creo que el tema lo solucionamos también viendo el tema de la identidad del pago, ¿no? O sea, cuando yo me obligo, tengo que cumplir con una prestación según los términos acordados, ¿no es verdad? La obligación se refiere al cumplimiento de una actividad y esa actividad tiene una determinación. Entonces, yo puedo cumplir y si es que cumplo es porque hay identidad en aquello que yo me vinculé y lo que finalmente doy, ¿no es verdad? Entonces, en ese escenario, habiendo identidad, no hay problema. Entonces, aquí hay claramente un problema de identidad en el cumplimiento de la prestación, o sea, no hay identidad del pago, va a haber un cumplimiento, no voy a decir defectuoso porque no es la palabra, sino un cumplimiento diferente, con lo cual el mecanismo que tiene cada beneficiario de ese servicio puede ser renegociar los términos del intercambio o inclusive plantear la resolución de ese contrato. Entonces, perfectamente la persona que había contratado un servicio educativo para sus hijos de determinada calidad, características, no se puede cumplir por una situación establecida por una razón de fuerza mayor que deriva de un caso fortuito. El caso fortuito es la pandemia y la fuerza mayor son las disposiciones gubernamentales que impiden que se pueda cumplir en los términos originales. Ahí caben dos cosas. Cabe un reajuste de la contraprestación o cabe inclusive una resolución del contrato. Esas son las dos salidas que desde el punto de vista civil se podrían dar. Ahora, dicho esto, hay casos y casos, hay situaciones diversas, hay estructuras de costos diferentes y en consecuencia, nuevamente, una vez más, creo yo
que la mejor salida, la mejor solución que se puede dar a esto es que se pongan de acuerdo los propios interesados. Y finalmente lo que queda es la posibilidad de resolver el contrato y apartarse. Si es que no resulta satisfactoria la nueva forma de servicio que vas a recibir y además es onerosa, es decir, no guarda correlación entre lo que recibes y lo que vas a pagar, pides un reajuste y si aún con el reajuste tampoco te satisface esa forma de prestación del servicio, puedes plantear la resolución. No he leído la norma que comentas, pero entiendo que debe ser una exhortación porque pasamos al mismo escenario que discutíamos respecto del tema de la regulación de los contratos de arrendamiento. ¿Cómo vamos a poder poner en una sola norma la regulación de clases virtuales que pueden tener colegios de enseñanza primaria, inicial, de secundaria, de las propias universidades? Lo que yo he visto es que de manera espontánea se han producido situaciones de, por ejemplo, ajuste de las pensiones. Hay universidades que han efectuado importantes ajustes porcentuales y han establecido mecanismos de pago sin mora, etcétera. Esas son, me parece, las salidas que se tienen que dar. Y si dentro de los varios casos en los cuales se invoca la fuerza mayor, pienso yo que este es uno en el que efectivamente hay una imposibilidad originada para el brindador de los servicios de educación de cumplir en los términos acordados por un evento de fuerza mayor, establecido en directivas que ha dado el propio gobierno, atendiendo a una situación de interés público y de salubridad, que es el confinamiento. Bueno, no el confinamiento, eso. Ya, sí. Gracias, Miguel. ¿Alguien que desee hacer una pregunta? Solo tiene que abrir el micro y formular la pregunta. ¿Alguien que desea hacer una pregunta? Buenas noches, doctor Fernando, soy Katia Virto. Hola Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Katia? Primero saludar al doctor Miguel Bueno y bueno, agradecer el tema que se ha abordado hoy. En cuanto a este último comentario de este decreto legislativo 1476, que ciertamente no tiene el carácter de una sugerencia o una invocación a los centros educativos, sino que en buena cuenta ya es una disposición, inclusive cuyo cumplimiento se rige por determinadas normas detalladas en este texto, y el incumplimiento pues está bajo multas bastante onerosas en realidad. A lo que voy es a que el supuesto que está asumiendo el gobierno es que los centros educativos tengan que transparentar su información. Entendemos, sí, la variación contractual o la variación de la prestación establecida en el contrato por la situación excepcional del COVID va a tener el mismo valor que el que se paga, porque evidentemente no es el mismo que inicialmente se contrató. Pero a lo que vemos en el anexo de esta norma es que la transparentación no va solamente a lo que implica el servicio educativo y lo que es una empresa, sino ahí pide inclusive detalle de los costos al detalle, remuneraciones, costos de marketing, costos de arrendamiento, etcétera. En buena cuenta lo que están pidiendo son que las entidades educativas privadas o las promotorías que son empresas tengan que mostrar su situación financiera, sus estados financieros, dice la norma, ¿no? En ese contexto, más allá del tema contractual, y ahí va mi comentario, es que estamos ante una situación en la que el Estado ya no solamente se quiere involucrar en el contrato, porque lo que le dice es, ¿sabes qué? Muéstrale eso a tu padre de familia y tu padre de familia o resuelve el contrato o continúa bajo el nuevo contrato, y luego dice la misma norma, pero puede continuar, pero sujeto a que todavía pueda recurrir, dice, al Poder Judicial o a otras instancias administrativas para ver si aún así lo que ha aceptado está bien. Entonces, tenemos que un Estado está condicionando a estas empresas a que ya no sean meramente empresas que por su naturaleza tienen que generar alguna riqueza, sino que, en buena cuenta,
van a ser solamente las canalizadoras del servicio educativo a los alumnos sin que puedan generar probablemente una utilidad, porque a eso más o menos está apuntando la norma. Yo quería de repente esto ponerlo sobre la mesa porque no solamente es un tema de que el Estado se está involucrando en esa relación contractual entre personas y que son estas personas las que deberían definirla, sino que le está poniendo parámetros inclusive de posibilidad de no utilidad, no ganancia y poniendo de repente hasta en un evento de quiebra a estas empresas de prestación de servicios. Solamente eso, doctor. ¿Algún comentario, Miguel? Bueno, sí, varios. En primer lugar, no leí la norma, pero ahora terminando esta conferencia la voy a revisar con detalle porque es justamente una expresión de lo que yo he criticado, ¿no? El Estado, ¿cómo va a regular eso? Ahora, vean ustedes, tenemos dos escenarios. El mundo de la educación puede ser entendido desde un punto de vista altruista. Y puede existir una asociación civil, una fundación que decida brindar servicios de educación, un patronato que provee de fondos, una compañía minera que destina una suma de dinero a una persona jurídica creada a estos efectos para poder brindar un servicio de educación determinado. Pero en la liberalización de los 90 también se facilitó la posibilidad de que la educación fuera entendida desde el punto de vista de la organización de sociedades reguladas, de personas jurídicas reguladas por la Ley General de Sociedades, es decir, sociedades que existen con fin de lucro. O sea, el tema de lucro puede tener varias connotaciones, pero no es ilegal. Lo que quiero decir es que alguien puede formar una asociación que tenga por fin dar educación a niños menesterosos y tenga a lo mejor los fondos y las espaldas para hacerlo, o a lo mejor de esa propia actividad se generen los recursos para poder satisfacer los requerimientos económicos y cumplir con la finalidad de la asociación o de la fundación. Pero también se podría formar una sociedad anónima que pueda brindar un servicio de calidad y como consecuencia de ese servicio de calidad tenga beneficios, ¿no? O sea, no estoy cuestionando el tema de cuál sea la estructura de organización de la persona jurídica para brindar un servicio. Los fines van a ser diferentes. En un caso es una promoción claramente altruista, una finalidad social, y en el otro caso es un beneficio de lucro, que inclusive ese beneficio de lucro final podría estar aparejado como consecuencia de haber dado servicios de educación excelentes. O sea, el hecho de que el fin altruista de una organización sea ese, no asegura que el resultado de la educación va a ser bueno, y de la misma manera en el caso de las sociedades anónimas. Ahora, dicho esto, ha habido pues una perversión muy grande y se han generado cantidades de universidades que no han podido pasar el licenciamiento, eso es otra cosa. Entonces, yo sí creo que esta norma es sumamente preocupante en la medida en que se mete en la estructura de costos. O sea, ¿cómo es que va a determinar el colegio tiene que asumir tales costos y no tales otros? ¿Cuál es el rango de beneficio que va a tener? No estoy de acuerdo con esa forma de plantear el tema. Deben darse facilidades, promociones, tal vez hasta exhortaciones, pero de ahí a intervenir de esta manera me parece un exceso muy grande que, guardando las distancias, se parece a aquello que comentamos y que en general fue un tema que no resultó adecuado, que fue regular el tema de la famosa ley del inquilinato que se dio en el gobierno militar y que duró hasta el gobierno de Fujimori. Ahora, dicho esto, acá hay otro escenario adicional que es interesante comentar, que es el siguiente. Todo es ideología al final, ¿no es verdad? O sea, el derecho es la expresión de un poder determinado que se consensúa y organiza la vida social de una manera, y hay una constitución que lo que hace es regular jurídicamente el poder, ¿no es verdad? Y sobre eso hay una historia de discusión en la humanidad, pero podemos simplemente retrotraernos al siglo XX para ver el debate que existió entre las supuestas sociedades libres de Occidente y las sociedades socialistas. En las sociedades libres importa la persona, el desarrollo individual, la libertad, con un marco de control, desde luego, establecido por el interés superior, que es el interés social, a través de organizaciones como el Estado. Y en el otro mundo lo que hay es la unidad, no es la persona, la unidad es la sociedad. La persona es irrelevante, importa la sociedad, que es una entelequia, y ahí hay un aparato que controla todo, que define
la propiedad, define la libertad, la constriñe, etcétera, ¿no? Hay actos que se pueden realizar, actos que no. Podemos recordar que ni siquiera, y hoy mismo en algunos países, no pueden salir libremente los ciudadanos por las fronteras. Entonces, detrás de todo esto, lo que hay es una concepción ideológica. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Debe intervenir más? ¿Debe intervenir menos? ¿Cuál es el rol de la libertad del individuo? ¿Cuál es la posibilidad de ir por un desarrollo que sea producto espontáneo del esfuerzo privado con los límites que da el orden público? O si es que el agente de ese desarrollo, el controlador y el limitador va a ser el Estado. Al final es una opción ideológica, que es lo que estimamos las personas como mecanismo de organización social. Yo particularmente pienso que es la libertad un valor central y supremo, y que el Estado es útil, es necesario, pero el Estado debe tener sus límites. No debe desaparecer, ojo, porque cuando el Estado desaparece no hay control. El control tiene que existir. El asunto es cuál es el nivel de ese control. ¿Cuál es el nivel de ese control? Y ese es un debate ya ideológico. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Sí, continúe. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Miguel. Tal vez ya respondió esta interrogante o esta tingencia, pero en atención a esta emisión de la norma que ha citado en referencia a la regulación de las actividades educativas del ámbito privado al menos, y eso de justificar sus costos prácticamente, como usted lo ha mencionado, ¿no acaso esto vulnera fehacientemente la autonomía de las partes en lo relacionado a la contratación, o mejor dicho, en relación al contrato que sabemos per se que responde estrictamente a la voluntad de ambas partes? O sea, valga decir, ¿no acaso tal vez el Estado está pecando de acceder o de intentar penetrar más allá en los contratos que han sido válidamente celebrados como producto de la voluntad de las partes? Sí, Miguel. Estás en el uso de la palabra, Miguel. Gracias, Fernando. Estimado Julio César, coincido con usted. Es una clarísima intromisión. Como hemos referido hace un momento, más adecuado sería que se pongan de acuerdo los interesados, y si no existe un ánimo de seguir con la relación contractual, se le pone fin. Ese yo creo que es el mejor mecanismo, ¿no? Pero el gobierno, que ha tenido varias salidas y planteamientos atinados, yo creo que en este punto está equivocándose. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Yo puedo? Sí, claro. A ver, doctor Miguel, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta, no sé si vio el debate que se generó en redes sobre el tema de quién es el que intervendría o cuál norma se aplicaría entre el derecho civil y el derecho de protección al consumidor. Hubo un alturado debate ahí en redes entre los profesores Rómulo Morales y el profesor Julio Durán, que fue muy interesante. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, Miguel, puedes contestar. Gracias, Javier. O gracias, Fernando. Javier, gusto de saludarte a la distancia. Es interesante porque, a ver, ¿quiénes son los que son protegidos por el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor? Los consumidores. Pero todos los centros educativos califican como sujetos proveedores que van a poder ser fiscalizados por el INDECOPI. O sea, ahí yo creo que hay un primer escenario que habría que deslindar. No todos los servicios educativos me parece que podrían ser materia de revisión por el INDECOPI. Ahora, la intervención del organismo de protección de los consumidores, por ejemplo, es dentro de la organización del Estado un mecanismo de control de algunos excesos, de aquellos que, habiendo celebrado contratos que se proveen de manera masiva para dar bienes o servicios, pueden tener situaciones de exceso en cuanto a limitación de responsabilidades, pueden tener cláusulas abusivas, y entonces, por ejemplo, el rol de intervención del Estado puede resultar necesario cuando se dan situaciones de abuso para corregir precisamente esas situaciones ante la figura de la asimetría que puede existir entre
un gran proveedor de bienes o servicios y un consumidor diminuto. Entonces hay una suerte de nivelación, por decirlo así, de la cancha, pero que también tiene sus límites. Y hay varios límites que tiene el código que a mí me parece que deberían revisarse. Uno de ellos, por ejemplo, es bajar de manera notable el nivel de diligencia del consumidor. No es un consumidor diligente ni razonable, que era el consumidor que más o menos había sido configurado en el marco legal anterior. Es un consumidor bastante limitado. Casi todas las presunciones, casi todas las situaciones parten de presunciones a su favor. ¿Y a qué punto está la filosofía de este tema? Que uno de los artículos del título preliminar de este código habla de la soberanía del consumidor, concepto pues que es que repugna a la naturaleza jurídica de las cosas, porque hasta donde sabemos, lo único que resulta materia de análisis soberano son los estados. Los estados sí tienen soberanía, que además la están perdiendo, ¿no? Porque un estado que es soberano porque administra justicia de pronto privatiza la posibilidad de que la solución de las controversias sea privada, privatiza la seguridad, no privatiza la moneda, pero hay varios aspectos de la soberanía que se han abierto, pero decir que el consumidor es soberano, trasladando de una categoría del derecho constitucional, del derecho político para una situación de una relación asimétrica, me parece bastante exagerado. Y yo creo que eventualmente sí podría intervenir, dicho todo esto, eventualmente sí sería posible la intervención del INDECOPI. Lo que pasa es que su intervención no va a ser general porque no todas las entidades que brindan servicios de educación están en el ámbito de protección del INDECOPI. Eso es lo que pienso de manera preliminar. Gracias, Miguel. ¿Alguien también que quiera preguntar? Buenas tardes. Doctor. Buenas. Sí, un momentito. A ver, José González. Sí, doctor Fernando, buenas tardes. Doctor Miguel, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta enmarcada más o menos en el ámbito de la ciudad del Cusco y el tema financiero. ¿Qué es lo que pasa, no? Que hay varios clientes, o pueden ser varias personas que se dedican al rubro del turismo, y por esta coyuntura ellos han visto mermados sus ingresos. A la vez estas personas tienen créditos con instituciones financieras, ¿no? Entonces, las instituciones financieras, en algunos casos, han congelado 2 cuotas, a lo mucho, he visto en la mayoría de las instituciones financieras, de los pagos que tienen estas personas que se dedican al rubro del turismo. Como vemos, el turismo no se va a reactivar hasta, si Dios quiere, hasta el siguiente año. Entonces, en ese contexto, las personas que tienen créditos no van a poder asumir o honrar sus obligaciones de manera normal. Incluso, de repente no las van a poder asumir hasta el siguiente año que se reactive esta situación. Entonces, en opinión del doctor, si es posible la intervención de un ente estatal, del Estado, o cómo ve la situación del turismo frente a la pandemia que sufrimos en la actualidad, ¿no? Muchas gracias. Miguel, puedes contestar. Gracias, Fernando. Gracias por la pregunta, José. Vea usted, voy a hablar sobre el tema bancario más que sobre el tema de la limitación de la actividad turística originada en que, siendo el Cusco un destino turístico mundial, y como no hay viajes y tenemos restricciones en el mundo, pues se va a resentir toda la actividad, ¿no es verdad? El gobierno sí ha dado diversas medidas, y para esto podemos hacer una rápida clasificación de los tipos de crédito que existen. Hay créditos que tienen un carácter comercial, que tienen una tasa que es más elevada, que además, como paréntesis, diré que hay total autonomía para la determinación de las tasas en el sistema financiero. Antes de ir a lo segundo, mejor voy a hacer un comentario general del tema de los intereses. En el sistema legal peruano, los intereses no tienen límite cuando el que presta es una entidad regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y si es que la operación de préstamo, el mutuo, el nombre jurídico del contrato es mutuo, se celebra entre sujetos ajenos al sistema financiero, hay una tasa máxima que fija el Banco Central de Reserva, que está fijada mensualmente,
y por encima de esa tasa no es posible cobrar sin incurrir en delito de usura. Los contratos de mutuo en el Perú son a título oneroso. Podría existir un contrato a título gratuito, pero se tiene que pactar expresamente, y eso es en el mundo civil, porque en el mundo bancario o en el mundo mercantil en general no se concibe por su propia naturaleza un contrato de crédito que no tenga intereses. Dicho esto, la determinación de los intereses se va a fijar por el mercado. Esos intereses se van a fijar en función a las singularidades del importe del préstamo, de la solvencia del prestatario, del plazo que se haya otorgado, y pueden tener diversas finalidades, pero las podemos resumir en tres grandes universos de créditos. Aquellos créditos que son para la actividad comercial, para adquirir activos de capital o para tener un flujo de caja para realizar las actividades de negocio. Aquellos créditos que se adquieren con el fin de que sean utilizados como vivienda, y aquellos créditos que se utilizan para libre disponibilidad. Uno puede tomar el dinero y usarlo en lo que mejor le parezca, no tiene que dar ninguna explicación por ello, simplemente tiene que pagar una tasa. Estos tres tipos de interés tienen tasas diferentes. El interés más barato de los tres es el interés de los créditos hipotecarios para vivienda. Luego estaría el interés de los créditos comerciales y el interés más oneroso sería el de los créditos de consumo, dentro de los cuales están los llamados préstamos de libre disponibilidad y también las tarjetas de crédito, que tienen unas tasas de interés bastante elevadas por las facilidades que implican poder disponer de líneas y de sumas de dinero. Entonces, siendo este el escenario, la situación de imposibilidad de trabajar origina un rompimiento en la cadena de pago. Entonces se empieza a caer, se empieza como un castillo de naipes a desmoronar todo el sistema económico, y entonces ahí sí se interpreta como necesaria la actuación del Estado a través de entidades como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué cosa ha hecho el Banco Central de Reserva? Ha habilitado sumas de dinero a una tasa diminuta para que los bancos del sistema puedan prestar ese dinero, y al mismo tiempo se han dado posibilidades de reestructuración de estos créditos que están en giro de todos los tipos, para lo cual la exigencia central que se estableció es que estos créditos se encontraran vigentes, es decir, que no estuvieran antes del momento de la pandemia en una situación de incumplimiento, y precisamente en el espacio de la negociación entre acreedor y deudor se han producido en los préstamos muchas reprogramaciones, y en el caso de los créditos de consumo, inclusive las tarjetas, ha habido inclusive casos de reprogramaciones masivas, y en varios casos los reprogramados no estaban de acuerdo con la reprogramación porque pretendían seguir en un cronograma original. O sea, es perfectamente posible hacerlo por la vía de la negociación sin perjuicio del marco general que se ha establecido. Y ahora, dentro de todos estos créditos hay unos créditos que son singulares, que son importantes en el sentido de que atienden a un sector económico necesitado, que es el de los préstamos denominados Mi Vivienda, que provienen de unos fondos del Estado que se canalizan a través de COFIDE, que es un banco de segundo piso del Estado, a la banca en general, y la banca efectúa la colocación de esas sumas de dinero en condiciones muy especiales para la adquisición de primera vivienda de personas en determinados rangos de valor. Entonces, ahí también se produjo una situación compleja y se han producido situaciones de reprogramación en general. Entonces, en síntesis, lo que ha habido es una doble figura respecto de los créditos bancarios. La posibilidad de que en la relación singular los obligados al pago de sumas que tenían el crédito vigente planteen una reprogramación de sus cuentas, de sus cuotas, de plazos, etcétera, y eso en general ha funcionado, y aparte se han dado reprogramaciones generales, y aparte ha existido el bombeo de recursos por estas vías. Y eso también termina siendo interesante porque vean ustedes, ¿cuál es la diferencia entre que una entidad de fomento estatal, que a lo mejor tiene un directorio que es político y no técnico, otorgue los dineros que son de todos, porque al final esa es plata de todos nosotros, sin ningún análisis técnico que luego origine que ese dinero se pierda? Y tenemos una experiencia histórica lamentable y numerosa. Les puedo citar varios bancos. El Banco
agrario, no el agropecuario que existe, que es un remix nuevo, el banco agrario, el banco minero, el banco industrial, el banco de vivienda, el banco hipotecario. En un momento, cuando se pensó que el Estado tenía que promover directamente determinadas actividades, se crearon bancos según los sectores económicos. Y esos bancos prestaban el dinero, pero sin consideraciones de carácter técnico. Y entonces ese dinero se perdía. ¿Cuál era después la consecuencia? Que ese dinero, que era dinero de los peruanos, se perdía porque no se podían cobrar esas sumas, porque habían sido mal analizados los préstamos y se otorgaban sin criterios de carácter técnico. Y además ahí influían cuestiones de carácter político, por ejemplo, en el tema del banco agrario, pues habían huelgas de los agricultores que no habían pagado las sumas porque había habido un problema con las cosechas, etcétera, y al final, ¿cuál fue la consecuencia? Todos esos bancos perdieron el dinero que prestaron, perdieron su capital, quebraron y salieron del sistema. Entonces, en una época como la actual, cuando hay más recursos, sí resulta adecuado que existan mecanismos de política de Estado que se plasmen a través de la asignación de fondos para que se entreguen con un carácter técnico y entonces el riesgo de pérdida que siempre existe, el negocio bancario es un negocio en el cual siempre pueden darse eventos de aleatoriedad, pero que no van a eximir de la obligación de cumplir, ¿no es verdad? Entonces siempre va a existir eso y el mejor escenario es que se produzcan criterios de carácter técnico que permitan que esos flujos de dinero se asignen de manera válida y que luego puedan regresar. No hacerlo de esa manera implica situaciones que a la larga van a originar la pérdida de una suma de dinero que al final es dinero del Estado, ¿no? Gracias, Miguel. La siguiente persona está en el uso de la palabra. Buenas noches. Sí, le escuchamos, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Primero, ante todo, felicitar al doctor Miguel Bueno. Sigo su trayectoria de hace más o menos ya casi más de 15 años, ¿no? Y bueno, desde la época de la Universidad de Lima, asimismo de las conferencias que él ha dictado también en el circuito de capacitaciones, que normalmente se brindan, ¿no? Felicitaciones también, doctor, por tener ese desprendimiento de poder nutrirnos, ¿no? con toda su vasta experiencia y su capacidad académica. Una consulta, doctor Miguel Bueno, le habla Walter Ceballos. Respecto al tema de las AFP, quería consultarle, ¿cuál sería su perspectiva, su opinión respecto a lo que podría decirse, el gobierno, el presidente Vizcarra está mencionando de que va a haber una reestructuración de todo el sistema previsional, ¿no? Lógicamente que eso también va a influenciar en los agentes pues, económicos, las personas individuales, también me imagino que en la banca, ¿no? Y en todas las actividades económicas del país. Quería saber su punto de vista al respecto, doctor Miguel, cuál sería su particular apreciación o sugerencia para llevar este cambio, esta transformación a una equidad social también, ¿no? Porque la parte macroeconómica tiene que, lógicamente, calzar con lo que es la parte también del ciudadano de a pie, como se le llama, ¿no? Esa sería mi pregunta, doctor Miguel. Gracias, gracias. Miguel. Sí, Miguel, Gracias, te escuchamos. Walter, un gusto de saludarte. El tema que tratas es sumamente interesante, pero primero yo quiero hacer una especie de recuento, ¿ya? El Estado peruano tenía una entidad que era el famoso IPSS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, que recibía, junto con la ONP, fondos que eran los de la seguridad social de las personas que se iban a jubilar. Entonces, un trabajador tenía unos descuentos obligados en los que no tenía injerencia ni posibilidad de cuestionar, y al final de su vida laboral esas sumas de dinero estaban en el Estado y empezaba a recibir una pensión. Pero no importaba si hubiera aportado una gran suma de dinero o una pequeña suma de dinero, el hecho concreto es que recibía unas pensiones ínfimas que no tenían ninguna relación con el importe que se había aportado a lo largo de la vida laboral. En consecuencia, había una situación de quebranto y con el hecho agravado de que el Estado disponía de esa cantidad como una caja, el gobierno, vamos a decir, para hablar, el gobierno es la cara dinámica del Estado, el Estado es la configuración mayor, más estable, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos todos claro, pero me refería al gobierno. El gobierno utilizaba esa caja o esas sumas de dinero como una caja, ¿no? Entonces,
generaba un perjuicio, y eso lo podemos ver con las pensiones que pueden recibir las diversas personas que están en el régimen antiguo. Entonces, hubo una buena idea que ha tenido algunas distorsiones, que es la de plantear un sistema por el cual los aportes individuales pasen a ser gestionados y se capitalicen, y al final de la vida laboral, quien tuvo una sucesión de aportes pueda luego tener un beneficio de una suma de dinero a través de una pensión o vincularse con un sistema de seguro para tener una renta hasta que muera, diversas formas y mecanismos que le aseguraban un retorno de una suma de dinero que había ido aportando y que por estos negocios e inversiones que ese que administraba esos fondos iba a recibir una cantidad mayor, ¿no? Entonces, ese concepto me parece que está bien. Ahora, había un segundo aspecto, y era que al generar este sistema, y lo dijo el que creó el sistema de fondos de pensiones, que es el hermano de José Piñera, me parece que se llama, que es el hermano del actual presidente de Chile, él dijo que la idea de crear el sistema de fondos de pensiones en realidad la habían enfocado más por crear un mercado de capitales. Vean, este es un dato que es importante. O sea, se creó un sistema con fondos de los trabajadores, pero digamos el norte principal era crear un mercado de capitales y generar situaciones de beneficio económico. Eso puede estar bien como efecto no central, aun cuando sea, digamos, el medio de hacer que se rentabilicen esas sumas de dinero. Entonces, se han producido diversas situaciones, diversas distorsiones. Hay el entendimiento de que las administradoras de fondos de pensiones van a cobrar siempre una comisión y no importa que inviertan bien o que inviertan mal. Entonces, y que eso genera un perjuicio. Yo creo que sí es necesario hacer algunos ajustes del sistema de pensiones. Me parece que todo aspecto es dinámico. Vean, hasta las normas que tienen vocación de permanencia, como es el Código Civil, tiene un montón de remiendos, ¿no? Y van surgiendo figuras, van surgiendo interpretaciones, y entonces tenemos que adecuar el marco normativo o el marco de las instituciones a la realidad. Y entonces, el concepto original del tema de tener un fondo de pensiones, a mí me parece válido. Sí se han producido distorsiones, sí se han producido eventualmente malas inversiones. Sin embargo, comparativamente con otros sectores de la economía, no recuerdo yo que se haya producido la quiebra de ninguna AFP. Lo que ha habido es fusiones y ventas, etcétera. Han venido otros actores del mercado internacional y han adquirido AFPs locales, se han fusionado, etcétera, ¿no? Eso sí ha pasado. Alguna gran corporación se ha retirado del negocio y ha dejado su AFP, y los afiliados a esa AFP se han repartido mediante una operación con algoritmos en las AFPs que ganaron la subasta, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema macro está bien. El tema es ponerle ajustes. Ahora, hay otro tema, que es una de las críticas que le hacen, la ausencia de solidaridad y el individualismo, ¿no? O sea que yo me preocupo por mi fondo, trabajo, genero un beneficio y después puedo beneficiarme de eso, pero no me importa lo que pase con los demás. Bueno, para eso están los impuestos y otros mecanismos que tienen que generar los aspectos de compensación de otras situaciones. Creo también que deben existir marcos de protección y cobertura a esas inversiones, porque si se toman medidas de disposición inmediata de sumas como las comentadas en un momento como se generan problemas de pérdida de valor de esas inversiones. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un paquete de acciones en una sociedad anónima que se cotiza en la bolsa de valores. Entonces, todos los días sale la cotización de esas acciones. Si yo vendiera esas acciones, en el día que decida venderlas, voy a hacer líquida una situación que va a ser de ganancia o de pérdida en directa relación con cuál fue mi inversión. Por decir, yo me compré esas acciones a 100, con la cotización, la mejor gestión, la sociedad ha dado beneficios, da utilidades muy buenas y además se ha apreciado su valor. Entonces, yo gasté 100, pero
estoy en este momento con unas acciones que valen 400. Yo voy a realizar la ganancia si vendo esas acciones ahora que se están cotizando a 400. Entonces yo invertí 100 y he ganado 300. Esa es mi ganancia. Pero si yo no hago la venta, yo expectativamente sé cuál es el valor de mi activo, pero no he realizado esa ganancia, no se ha hecho material. Mi bien tiene un valor oscilante, pero no lo he hecho líquido. Ahora imaginemos al revés. Mis acciones valían 100, pero por una crisis bajan a 95. Y luego hay un problema de expectativas. Y entonces la gente se asusta más y la cotización, el interés por el valor de esas acciones baja más. Y entonces baja a 80. Y yo me asusto, ya no quiero perder más dinero y vendo y la cotización es a 70 en el momento que vendo. Entonces yo compré a 100 y he vendido a 70, perdí 30. Si es que esa oscilación se producía y yo simplemente la contemplaba, yo no realizaba ni pérdida ni ganancia, porque no había hecho líquido ese activo, y eso es lo que en este momento no resulta adecuado, porque la crisis no es solo peruana, y la mayor cantidad de valores que las AFP han considerado para invertir los fondos que reciben mensualmente de sus afiliados es en paquetes, en bonos extranjeros, en buena parte. Y entonces, como la crisis es mundial, hay una situación de incertidumbre en los mercados y en consecuencia se puede producir un deterioro de ese valor. Pero ese deterioro solo es de información contable mientras yo no haga líquido ese activo. El día que lo hago líquido, ahí se acabó. Ahí perdí o a lo mejor gano. Entonces, esta habilitación que se ha producido ha generado estas situaciones, ¿no? Entonces, sí hay un problema, hay que revisar algunas cosas y, por ejemplo, debería existir la posibilidad de que alguien, su fondo de pensiones, lo gestione directamente a través de administradores de fondos o, por ejemplo, lo pueda depositar en una entidad bancaria peruana o extranjera, porque a lo mejor el beneficio de rentabilidad podría ser mayor. Entonces, lo que creo que tendría que existir es una mayor flexibilidad para poder disponer de esos fondos que uno genera, pero con el marco de seguridad de que no se los gaste, ¿no? Porque el otro tema es que si a mí me liberan, utilizo el dinero y además lo utilizo en temas totalmente ajenos a la pandemia, ¿no? No sé si recordarán que esos bonos, esas sumas de dinero que se han repartido me parece, con una saludable intención, por muchos de sus beneficiarios se han utilizado en comprar televisores, en cosas de consumo. Y entonces aquello que debe ser el ahorro para la vejez se utiliza de manera indebida, ¿no? Entonces sí hay que hacer cambios a la AFP. Me parece un sistema superior al anterior en el sentido de que el trabajo de uno genera un ingreso y ese ingreso se puede rentabilizar. Y entonces uno a lo largo de su vida laboral va a tener una posibilidad que va a estar en directa relación con su esfuerzo productivo. Y el otro tema que sí es digamos, un aspecto que no soluciona el tema de las AFPs, es qué pasa con los que no tienen la posibilidad de generar un trabajo y afiliarse a una AFP. Entonces, ahí hay aspectos de subsidiariedad que corresponderían a la organización estatal. Eso es lo que pienso. Gracias, Miguel. Fausto, puedes preguntar. Gracias, Fernando. Yo quisiera hacer un aporte a partir de la pregunta que le hizo Javier Murillo a Miguel, referido al solidarismo contractual. Yo creo que este es un tema muy, muy interesante porque están existiendo muchas reflexiones sobre esta materia, en particular la que cita Javier, no la he seguido salvo por ciertas referencias, pero creo que es necesario separar los planos. La solidaridad está fundamentalmente en el plano ético, en el plano moral. Trasladar la solidaridad al plano jurídico es sumamente complejo y puede tener consecuencias muy serias. El ser humano es un ser compuesto por diversas facetas. Una es la faceta normativa que se nos impone desde la regulación estatal o desde la convención que uno tiene. Pero el ser humano no solamente actúa en función de eso.
actúa también en función de un plano moral que se lo impone su parámetro religioso, su parámetro filosófico, lo que fuera. La sociedad no puede vivir al margen de la moral, no vive al margen de la moral, necesita de la solidaridad. La solidaridad es la mayor expresión de la responsabilidad que entraña la libertad. Pero cuando lo convertimos en un contenido jurídico y hacemos que la solidaridad se imponga por decreto, entonces tenemos impuestos catastróficos, tenemos regulaciones catastróficas, tenemos intervenciones en la vida y en el destino de las personas, tenemos intervenciones serias en los acuerdos de las personas y restricciones a sus libertades. Y tenemos intervenciones que provienen de una, insisto en esta palabra para volver a traer a Hayek a esta discusión, en una visión fatal y arrogante de creer que el Estado, el gobernante, el legislador, puede definir el bien o el mal y sustituirse a las partes. Entonces, creo que el tema del solidarismo contractual, que proviene además de fuentes italianas, es una discusión jurídica como todas las discusiones válidas, pero que hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a situaciones complejas. Ahora, la discusión sobre Indecopi y el derecho civil es una discusión que tiene muchas más aristas, porque esa nos plantea el tema de si existe o no equilibrio entre las partes, si existe desequilibrio de informativo, etc. Pero eso, digamos, no vendría al caso. Solamente me llamó la atención esta reflexión que es muy valiosa, porque claro, estamos viviendo un momento donde todos estamos tolerando la restricción de todo. Estamos ahorita todos nosotros, no en tu cátedra, Fernando, discutiendo los aspectos en el escenario que tú siempre nos convocas, sino recluidos en nuestra casa porque nuestra libertad individual está restringida, nuestra libertad de tránsito está restringida, nuestra libertad de trabajo está proscrita, la libertad de comercio está restringida, la libertad de empresa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que el escenario que traigamos, sobre pretexto también de la solidaridad, no nos genere un escenario aún más gravoso para las libertades. Miguel ha hecho un enfoque desde la libertad muy interesante de estos temas, que yo lo rescato, pero creo que es necesario seguir ahondando en esta reflexión, porque de lo contrario vamos a tolerar cada vez más intervenciones que a la larga son gravosas, no solamente para la persona a la cual se le carga la responsabilidad, sino para la sociedad en general. Disculpa que haya intervenido, pero me pareció sumamente interesante y quería aportarlo. Gracias. Gracias, Fausto. ¿Algún comentario, Miguel? Sí, yo no he seguido ese debate, pero al mencionar Javier a uno de los autores de la polémica, me he acordado que es integrante de la Comisión de Protección al Consumidor, que además se distingue por sancionar a los proveedores de servicios con mucha frecuencia y poner niveles de exigencia casi elementales a los consumidores respecto de lo que es la diligencia, el entendimiento, la buena fe, y ahí, por ejemplo, sin necesidad de pandemia, sí se produce una distorsión en lo que resuelve esa comisión, ¿no? Perdón, esa sala, no es la comisión, es la sala. Sí, bueno, eso, y estamos en línea. Ok, Miguel, gracias. Bueno, ya vamos cerrando esta reunión. Yo quería, Miguel, preguntarte un tema. Tú sabes que el Poder Judicial somos un termómetro porque sabemos qué conflictos se suscitan en la sociedad y estos desencadenan o desembocan en el Poder Judicial, en los estrados. Entonces, ha habido una época, creo que muchos la recordarán, de una fuerte concurrencia de demandas de ejecución de garantías por temas económicos en su momento. Me parece que entre el 95 y el 2000, una cosa así. Pero tú avisoras que eso se presente. Hemos hablado, creo, en algún momento que va a haber muchos problemas contractuales que si no se solucionan consensualmente van a derivar en el conflicto judicial. Entonces, tú avisoras desde tu experiencia que uno de esos temas que desemboque en los estrados judiciales sea el famoso proceso de ejecución de garantías. Yo creo que sí, en general, ¿no?
No sé dónde he leído que, por ejemplo, respecto de la figura de la excesiva onerosidad de la prestación, prácticamente no existe jurisprudencia calificada de la Corte Suprema porque no ha resuelto controversias y los pocos casos que han llegado por esa materia se han resuelto a través de sentencias inhibitorias, no ha habido ningún pronunciamiento de fondo. Entonces, lo que la judicatura va a resolver en el escenario post-pandemia es novedoso. Respecto de la excesiva onerosidad, a mí me parece que casi no son aplicables los supuestos. Respecto de la fuerza mayor, hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Y sí creo que vamos a ir a un escenario complejo donde el Poder Judicial, ante la ausencia de solución, de composición de los conflictos por parte de los contratantes, muchos casos van a ir al Poder Judicial y entonces el Poder Judicial, que tiene tantísimos temas y problemas pendientes, va a ser muy exigido, ¿no? Y va a tener la oportunidad probablemente de nivelar de mejor manera el espacio de aceptación social que tiene, ¿no? Que normalmente estaba muy por abajo, pero en el tiempo reciente el Congreso de la República inclusive se puso en peores niveles. Y eso también, Fernando, me permite hacer una reflexión general sobre la necesidad de hacer que el expediente y el proceso judicial se modernice. A mí me parece alucinante cómo hay una cantidad impresionante de juristas y procesalistas connotadísimos que hablan del proceso respecto de las fases, de las situaciones procesales y creen que la solución del proceso judicial y la solución de las controversias está básicamente en función a arreglar el proceso. O sea, si yo pongo un proceso que es más rápido, que tiene menos fases, que concentra más las audiencias, se solucionó el problema de la administración de justicia. Y no es verdad. No es verdad porque si la administración de justicia, perdonen el símil burdo que voy a hacer, pero es gráfico, si fuera un suministro, una cadena de producción, una cadena de servicios, ya viene totalmente, ¿cómo diría?, desfasado en la cantidad de servicios que puede dar versus los que están en cola de espera. Como digo, si fuera una fábrica, puede producir tantas unidades por hora, por día, pero hay tantísimas otras que están pendientes. Entonces, hay una especie, para usar una palabra también no jurídica, pero que explica esto, hay un embalse muy grande, y el embalse es de la solución de las controversias, el embalse es de las expectativas ciudadanas, y una situación como esa nos lleva inclusive a escenarios de desobediencia civil o a escenarios de buscar justicia por la propia mano. Entonces, en paralelo se pueden hacer muchas cosas. Y me llama a mí soberanamente la atención que el Poder Judicial haya, por ejemplo, planteado en vía experimental varias cosas que son importantísimas, como son las notificaciones electrónicas, como es el expediente judicial electrónico, como son los remates electrónicos, y resulta que era un proceso de largo aliento, con complejidad, con ausencia de recursos, y de pronto, a las patadas, nos vemos todos en una crisis como esta, hay una situación de indefensión, no se puede ir al Poder Judicial sino para situaciones concretas, y de pronto se encuentran las salidas. De pronto vemos que se puede digitalizar el expediente, de pronto vemos que las cortes pueden tener un correo electrónico que es la casilla o dirección, de pronto vemos que los abogados pueden también abrir un correo Gmail, y de pronto vemos que es posible inclusive que se realicen audiencias a través de la plataforma Google Hangout Meet. O sea, y como todo eso no lo hemos podido ver antes, ¿cuánto tiempo ha pasado para que estos temas puedan estar en la palestra? Si no es por una situación de emergencia, no hay una sensibilidad como lo que han tenido los magistrados forzados por las circunstancias. Y entonces, algo en medio de toda la desgracia que significa esta situación de la pandemia, nos deja varias cosas buenas. Una de ellas es que el Poder Judicial ha modernizado rápidamente o intentado modernizar una situación que realmente ya estaba desfasada, porque eso de tener el expediente y coserlo nos traslada a momentos anteriores a la República inclusive, cosa que realmente
no es como se dice, no es de recibo. Entonces, ese va a ser un lado positivo. Se tiene que seguir avanzando en la modernización del proceso para que desaparezcan tantos tiempos muertos, que son aquellos que se producen entre que se dicta la resolución, sale para que se notifique a través del service, se produce la notificación, regresan los cargos vuelven al expediente y entonces se señala la siguiente fecha. Entonces, ahí los tiempos muertos desaparecen, pero igual no hay el número suficiente de magistrados, o sea, es un problema de volumen, un problema de sistema y un problema de personas. Y con independencia de la gran cantidad de magistrados extraordinarios que tienen vocación, que buscan administrar justicia como un servicio superior, como un fin superior en su carrera de abogados, lo cierto es que hay un desfase general. Estamos colapsados en el tema de la administración de justicia como estamos colapsados en el sistema de salud. Lo que pasa es que no parece tan apremiante, porque no es apremiante para la colectividad en su conjunto, pero sí para los individuos particularmente. Pónganse a pensar que un expediente está encerrando el destino de un inmueble, una afiliación, un tema de alimentos, la definición de una indemnización, el cumplimiento de un contrato, etcétera, la devolución de un inmueble por un contrato de arrendamiento incumplido. Todo eso repercute individualmente en la persona. Y se han dado muchísimos mecanismos para tratar de arreglar el tema y tampoco ha funcionado, ¿no? Porque además somos una sociedad bastante compleja, ¿no? Porque, a ver, el tema de las conciliaciones. Había la conciliación como una fase, la conciliación inclusive ha generado la necesidad de, en cualquier derecho que tenga carácter patrimonial, tenemos que ir a un centro de conciliación, porque si no intentamos conciliar, así no conciliemos, así yo que invito a conciliar no voy a conciliar, o yo no llego a conciliación yendo y el otro no va, si es que yo no presento el acta de haber intentado conciliar, mi demanda no va a ser admitida a trámite. Entonces, la necesidad de llegar a acuerdos para evitar ir al Poder Judicial, plasmada en el mecanismo de la conciliación extrajudicial, lo único que ha hecho es generar un requisito más de admisibilidad en cualquier demanda que tenga un contenido disponible, ¿no? Que no sea pues de ejecución de garantía o que tenga títulos valores que pueden ir por una vía directa. Entonces, sí, Miguel, en ese diagnóstico creo que estamos de acuerdo. Lo que yo quería preguntarte, tal vez no me he dejado entender, es lo siguiente, ¿no? Que muchas veces, y seguramente forzados por esta situación, en un contrato de mutuo de dinero, de una suma importante, con una garantía hipotecaria, quien se prestó el dinero en función de una actividad económica, turismo, por ejemplo. Entonces habrá que negociar, sí, como dices, me parece perfecta la idea, pero también negociar no solamente con inteligencia, sino con un poco de realismo, porque si la actividad económica a la que se dedica aquella persona que se prestó el dinero y que hipotecó un bien propio de un tercero en garantía del cumplimiento de esa obligación, ve que la actividad económica, o las partes ven que la actividad económica no va a tener una mejora en un año y medio, de repente sea mejor resolver el contrato y terminarlo ahí, en lugar de darle un refinanciamiento, una postergación de cuotas, sabiendo de repente, consciente o inconscientemente las partes, que de todas maneras luego se va a presentar el tema del incumplimiento de la obligación y por tanto el tema de la ejecución de garantías. Por eso lo que yo quiero escuchar de ti de repente es tu opinión con relación a cómo se negocia, sabiendo en términos reales que si volvemos a reestructurar un poco la deuda, dar un poco de plazo, posponer pagos, va a desencadenar en lo mismo. Por eso creo que hay que tener no solamente la imaginación de negociar, sino también un realismo al momento de negociar sobre las reales capacidades, principalmente de quien se prestó el dinero, ¿no? Bueno, Fernando, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Aquí el tema es caso por caso y con mucho realismo y con mucha proyección. No podría haber una definición general sino una revisión de las singularidades de cada caso. Y yo creo que todos los actores del sistema están vinculados en buscar una salida, porque de otra manera nos vamos a ir a un colapso general. Exacto. Sí, o sea, por decirlo de manera directa, las entidades del sistema financiero están con políticas especiales de refinanciación, ¿no? O sea que sí, y lo que corresponda caso a caso, ¿no? Porque de otra manera, como comentamos, hay un colapso general. Miguel, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecerte una vez más al término de tu conferencia, de tu participación, tu paciencia para haber absuelto nuestras inquietudes,
haber compartido también las opiniones que se han vertido a lo largo de todo este tiempo que hemos compartido. Y yo te quedo muy agradecido, agradezco al público que nos ha acompañado, que son los amigos de cátedra. Especialmente aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a tu señora madre que te está escuchando, que nos ha escuchado atentamente durante toda la conferencia, la señora Gilma Olazábal está ahí atenta a lo que dice Miguel Eduardo, y un saludo para ella, un saludo para ti, y muy buenas noches para todos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 5 en una nueva edición de Cátedra Judicial. Muchísimas gracias, nos podemos ir despidiendo. Gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a Miguel, todos. Y un gracias, beso, Miguel. mamá Gilma. Un beso. Sí, te está escuchando ahí, ok. Nos vemos. A mi tío Fedor también lo veo. Un saludo.